La autoridad provincial, la academia, las autoridades locales y un esfuerzo significativo con nuestros productores en la provincia. El día de hoy queremos contarle, primero, algunos antecedentes importantes para un tomador de decisiones. Cuando tú llegas a estas duras tareas de administrar lo público, necesitas información. Necesitas saber cuántos somos, dónde estamos, qué producimos, cuáles son esas amenazas y desafíos que encontramos en la gestión misma de la cosa pública. Y administrar sin información en pleno siglo XXI, cuando hablamos de inteligencia artificial, es como jugar a la piñata. Y es poner los recursos muchas veces donde no se necesitan. Por eso es que este es un gran esfuerzo que asumimos cuando fuimos candidatos. Quiero decirles que esto es una iniciativa de quien les habla, así sumado a nuestra segunda máxima autoridad, que es el señor viceprefecto. Decidimos que era importante que cuando lleguemos teníamos que tener información relevante, por supuesto, para dejarla para la construcción de nuestra planificación y el modelo de desarrollo de la provincia del Guayas. Así que parte de nuestras motivaciones fue conocer la situación actual del sector agropecuario. Cuando nosotros llegamos a la prefectura, una de las cosas importantes decirles es que ya venía con algunos procesos de entrega de semillas certificadas. ¿Pero a quiénes? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué ciertos cantones y otros no? ¿Por qué sí algunas asociaciones y otros no? ¿Por qué solamente a través de los presidentes de asociaciones y no solamente aquellos productores que no estaban asociados? Esas discrecionalidades nos dieron como resultado la necesidad de trabajar en este censo agropecuario, que quiero agradecerle a mi equipo de productividad, a la Católica Santiago de Guayaquil, mi universidad, que se sumó a este gran esfuerzo, a los cientos de censistas que hicieron este trabajo, a los que pudieron tabular la información y a los que hoy nos dan estos resultados, que por un lado son altamente preocupantes, pero por otro lado también absolutamente esperanzadores. Así que para ellos es este agradecimiento, aquellos que confiaron en nosotros, aquellos que nos han dado su respaldo. Y yo quiero invitar aquí al Ministerio de Agricultura, a quien a partir del mes de enero, una vez que tengamos un geoportal, acceder a esta información y motivar al gobierno central a que este mismo trabajo lo hagan el resto de prefecturas del país. Se puede hacer sin duda alguna, solo requiere de ganas, voluntad, mística de trabajo y profundo amor por nuestra tierra, que es lo que nos estamos demostrando el día de hoy. Obtener información confiable era una de nuestras prioridades. Evaluar si los actuales programas sirven o no sirven, impactan o no impactan, mejoran o no mejoran la calidad de vida de nuestros pequeños agricultores. Por eso hicimos este convenio con la Fundación Santiago de Guayaquil. Trabajaron aproximadamente 472 censistas en todo el territorio de nuestra provincia. Fue una inversión de $2.422.000 que nos pertenecen a los que habitamos en esta provincia. Recursos de los guayasenses que creemos que han sido ciertamente muy bien invertidos. ¿Cuánto fue el tiempo de ejecución? 7 meses. Así que en tiempo récord creo que lo hicimos y lo hicimos bien, con las mentes guayasenses y con el talento de nuestra gente. Precisión del censo, que es muy importante en la guía metodológica. La tasa de margen de error mínimo oscila entre el 1.55% y el 1.69%. Lo que consideramos, y técnicamente lo podrán así definir los especialistas, como una información precisa y con confiabilidad. Vamos a los datos, que es lo que nos interesa a todos y por los cuales estamos aquí. Por favor, póngame el mapa de la provincia. Vamos a desmitificar algunas verdades que teníamos o nos enseñaron que era la provincia del Guayas. Hemos encontrado 120.000
177 unidades productivas agropecuarias. Esto representa aproximadamente 766.000 hectáreas en producción. Lamentablemente, tener que decir del último libro que yo estudié cuando fui candidata, emitido por el Ministerio de Agricultura, se supone que nosotros a este año deberíamos tener aproximadamente un poco más de 1 millón de hectáreas productivas. Tenemos 766.000. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra frontera agrícola cada vez va disminuyendo y ponemos en riesgo la soberanía alimentaria de nuestra gente. Grave, sin duda alguna. También hemos encontrado 104.000 personas productoras. Ahora bien, cultivos principales de nuestra provincia. Primero, sin duda alguna, el arroz. Sigue siendo desafiante un cultivo que por supuesto se encuentra en la zona más baja de nuestra provincia, siendo los que reciben los impactos del cambio climático y cada vez más de las inundaciones que sufre nuestra provincia. Ustedes van a ver en el mapa, por supuesto, el color del cultivo y los cantones en los que principalmente se convierte su actividad productiva. Lo segundo, algunos dirán buenas noticias, prefecta, sorprendentemente el cacao desplaza al resto de cultivos. El cacao se vuelve el segundo cultivo más importante de la provincia del Guayas. ¿Con cuántas hectáreas? 142.000 hectáreas. La caña de azúcar en tercer lugar, el banano en cuarto, el maíz, cosa que debería ser muy grave y ojalá escuchen y estén aquí aquellos productores de balanceado. El maíz ya no es rentable para el sector agropecuario o al pequeño productor, porque sus costos de producción son tan altos que sus porcentajes de rentabilidad cada vez son menores. No les interesa sembrar maíz. Señores, tenemos que sembrar maíz. Así que tenemos que generar incentivos. Aquí sí, subsidios. No le tengamos miedo a la palabra. Subsidios verdaderamente dirigidos a quien lo requiere, que son los pequeños, y en el caso del maíz me parece que deberíamos también hablar de hasta medianos productores. Voy a hacer un ejemplo aquí porque alguien me dirá, y una de las cosas que yo aprendí cuando era estudiante para aspirar a la prefectura, porque estudié, porque si algo debe velar el pueblo y la gente que habita en esta provincia, es que estos puestos no lleguen improvisados, porque todo lo que se avanza, que cuesta tanto, se retrocede en 10 minutos. ¿Y por qué digo esto? Póngame por favor a la señorita que está encargada de la diapositiva, póngame el cantón Balsar, por favor. Así funciona nuestro dashboard. Usted va a encontrar que en Balsar, efectivamente, yo estudié que el principal cultivo era el maíz. Sin embargo de eso, en Balsar, me cambió la diapositiva, por favor. Póngame Balsar de nuevo. No se ve muy bien, no sé por qué. ¿Se alcanza a ver? ¿Más o menos? Bueno, esto va a estar disponible a partir del mes de enero y todos pueden acceder a esta información. ¿Qué quería demostrarles con el caso de Balsar? Efectivamente tenemos, ¿cuánto teníamos de maíz? ¿Me recuerdan? Ustedes ven ahí, no veo el dato. 27.000 hectáreas. Lo repiten, por favor, le ponen un micrófono a la señorita, porque no lo leo desde aquí. ¿Cuántas hectáreas tenemos de maíz? En Balsar. Principal cultivo era maíz. Ahora van a ver cuáles son. Efectivamente, tenemos 11.000 hectáreas de maíz. Ahora póngame la siguiente diapositiva. Ahora metámonos a Balsar y veamos cuál es su principal hoy producción. No es maíz, es teca. Hoy el número de hectáreas de teca supera al maíz. Esta es la información que podemos ver por número de cantones,
por parroquias, por unidades productivas y por tipo de cultivos, que es lo que ustedes van a poder ver en la información que será pública en los próximos días. Vamos, por favor, a las diapositivas iniciales. Personas productoras. Salga de ahí, por favor. Está ya, en la otra diapositiva, para que la vean ustedes. Viene a ser a mi derecha. Muy bien, ¿qué encontramos? Hemos encontrado a 104.000 productores. ¿Es bastante o es poco? Somos casi 4,5 millones de habitantes en la provincia de Guayas. Somos muy pocos productores. Debería preocuparnos a todos. Mayoritariamente, ¿quiénes son los que producen? Los hombres. Sin embargo, el poder femenino también se ha ampliado respecto de su actividad productiva. Tristemente, este es un dato que tengo que informar. La mayor parte de nuestros productores son mayores de 64 años. Nuestros productores han envejecido y las nuevas generaciones no quieren producir en el campo. Sin embargo de eso, ¿cómo se identifican mayoritariamente todos? Se identifican con montubios, siguen teniendo mayoritariamente educación primaria. Una cosa interesante, su medio de comunicación es el celular. El 87.65% de nuestros productores usan el celular como una herramienta de trabajo. Con lo cual hay otros datos interesantes que no se los voy a mencionar ahora porque los pueden ver en la información. ¿Qué tipo adicionalmente de información tienen ellos? Una cosa interesante es que el 63.30% tiene internet móvil. Quiere decir que se comunica a través de las nuevas formas de comunicación actual. Sí, señores. Algunos pensamos todavía en televisión, sí, se ven algunos canales de televisión, pero esto está en crecimiento. La forma de comunicarnos con ellos también es a través del internet, es a través de las redes sociales. Es un dato interesante también para comunicarnos, capacitarnos y acompañar a nuestro sector productivo. Otro tema que me parece interesante es mencionarles, tristemente sí, mayoritariamente ellos se quedan en educación primaria, no hay avance y esto debo reflejarlo porque nosotros tenemos un programa que se llama Bachillerato Acelerado y esta es la justificación por la cual invertimos en eso, porque nuestra gente en el agro, en los sectores rurales, en los quintiles más bajos de pobreza, no termina el bachillerato y superan ya la edad de 18 años. Así que vemos que la secundaria la alcanza mayoritariamente el 18.62% o estudiaron, porque luego podemos ver que solo el 10% alcanza el bachillerato. Cifras que deben preocuparnos sustantivamente a los guayasenses. Ahora bien, sigamos a la siguiente diapositiva, vamos a la de allá, superficie agrícola. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que nuestras unidades productivas mayoritariamente corresponden a menos de 5 hectáreas. Ahí encontramos el 79.55% de la gente que produce. De 5 a 50, el 18%, y entre más de 50, que ya son los grandes, los 1.59. Alguien me dirá, perfecto, ¿y dónde sacó esa clasificación? Es la clasificación que nos da el ente rector de la política pública agrícola de nuestro país, el Ministerio de Agricultura. Así que tomamos esas referencias y así hemos realizado nuestro censo. Ahora, muy bien, en la superficie agrícola, ¿qué seguimos encontrando? Encontramos que el 23% de ellos es arroz. Y no quiere decir que la gente ha salido de la pobreza, siguen siendo pobres. El segundo cultivo, cacao, con un 18%, caña de azúcar que ha caído de manera importante, 8%, banano, 7.20%, y maíz, grave, una vez más vuelvo a insistir, solo el 6% de nuestra superficie produce maíz. Tenencia de la tierra, uno de los desafíos de nuestro censo. La gente tenía temor de decir qué pasaba con su tierra. Una de las cosas que tratamos de crear confianza con el equipo de censistas fue
nosotros no íbamos a quitar nada, solo queríamos información. Y encontramos que entre dueños, herederos y otros tipos de formas de tenencia de la tierra, el 79% de ellos son, digámoslo así, propietarios. El 16% son arrendatarios y otros, digamos, son cualquier condición por fuera de la norma legal donde se tiene la tierra. Y otro dato que me parece interesante y relevante para la academia en este sentido es cuáles son las pérdidas de estas superficies agrícolas. Mayoritariamente no son las plagas, son las inundaciones, con lo cual el mapa hidrológico de la provincia es urgente e indispensable realizar, porque cada vez nuestra provincia de 25 cantones, 19 están en situación de vulnerabilidad, que quedan bajo el agua. Recintos enteros, parroquias enteras y en situación también de alerta algunos cantones de nuestra provincia. Estos son los riesgos. Causas de las pérdidas, el 81% son por inundaciones. Plagas, el 10%, sequía, no es menor, pero por supuesto también hay que pensar a largo aliento, el 2.57% de este cúmulo. Aquí son algunos de los datos donde ustedes ya pueden ver en temas de superficie por cantón, por parroquia y dónde ha sido la pérdida respecto del último invierno que tuvimos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Prácticas agrícolas. Gracias. Bueno, este dato debería asustarnos, pero sí, no les debería asustar, sino a generar conciencia y a invitar a los entes rectores a trabajar en equipo. Los niveles de riesgo en el uso de plaguicidas. En rojo encontramos el 4.51%, en amarillo el 38%, en azul el 23%, en verde el 28% y hay un porcentaje que no saben cómo clasificar sus riesgos de uso de plaguicidas, donde mayoritariamente le vamos a pedir a la señorita que nos ayude. Vamos a marcar un cantón en rojo, por favor, en el mapa. Nos reporta uno de ellos, por ejemplo, Balsar, como el mayor uso de plaguicidas en color rojo, que son plaguicidas tóxicos que impactan en la salud de nuestros ciudadanos. Ahora bien, como ustedes ven, aparte de prácticas agrícolas, podemos desplazar inmediatamente la información y tenemos el análisis de uso de suelo. Una de las cosas que me llamó particularmente la atención es el mal manejo de los residuos agrícolas, el mal manejo de envases, fertilizantes, plaguicidas, medicamentos y tóxicos y otros que se llaman en la clasificación del Ministerio del Ambiente. Y quiero convocar aquí a las empresas que venden este tipo de productos. Sepan ustedes que de acuerdo al Código Orgánico del Ambiente tienen algo que se llama responsabilidad extendida. El acompañar a nuestros pequeños productores en dónde termina y cómo termina su envase es responsabilidad también de las empresas. Nadie está en contra de que vendan más, pero necesitamos manejar esto. Estos son las fuentes de contaminación de nuestros cuerpos hídricos. No solamente las descargas de las ciudades, sino esto, específicamente aquí. Y hoy ustedes pueden ver que esta data nos invita a tener esta información, que por supuesto va de la mano a trabajar con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Agricultura en mejores prácticas agrícolas, entre otros. Generando qué cosas, no castigando a los pequeños agricultores. Tenemos que generar capacitación, asistencia técnica, acompañamiento, incentivos, que son palabras que a algunos no les gustan, pero que creo que son oportunas y necesarias plasmarlas en esta información.